estudiar la característica del juicio, que hemos titulado el juicio por la falta de amor a Dios. Ayer veíamos en la pequeña introducción el por qué debemos amar a Dios. Creo que son razones suficientes para que uno sienta amor hacia Dios. Obviamente, y por lo que vemos, pues el porcentaje mayor no lo hace, no siente ese amor, ese agradecimiento, esa fidelidad a Dios. Pero por ello es este juicio, para que se vean las consecuencias de lo que se va a padecer si es que no se ama, a Dios. Hoy vamos a empezar a ver la definición de los que les falta ese amor a Dios. Definición de lo que es la falta de amor a Dios. Dice el versículo número 1 de Apocalipsis 17. Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo diciendo: ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. Obviamente una sentencia viene precedida de un juicio. El juicio contra la gran ramera, o lo que es lo mismo, por la falta de amor a Dios. Como hemos dicho, este juicio, esta característica, va a abarcar capítulo 17 y el capítulo 18 del libro del Apocalipsis. La definición de lo que es la falta de amor a Dios lo dice el versículo número 1, la gran ramera. Lo presenta como una mujer adúltera, como una mujer fornicaria. Obviamente aquella persona, ser humano, hombre, mujer, que son adúlteros, son infieles, es porque no sienten amor hacia su respectiva esposa, su respectiva pareja. En este caso, hablando en el sentido espiritual, aquel que es infiel a Dios, aquel que traiciona a Dios, es constituido por la propia palabra como una persona que se prostituye, pues en un sentido espiritual, considerado como una gran ramera. Aunque la definición abarca más sentidos, porque también es conocida como Babilonia la Grande, también es conocida como la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra, también es conocida como la gran ciudad, también es conocida como la bestia religiosa y como el falso profeta. Esas son las definiciones. Y cada ser humano que pertenezca a cierto grupo, entonces le falta amor a Dios. El comportamiento de aquellos que les falta amar a Dios es un comportamiento, como lo dice el versículo número 1, como una ramera. Cuando vemos este versículo 1, que dice que está sentada sobre muchas aguas, y lo acompañamos con el versículo 3, que es una mujer que está sentada sobre una bestia, inmediatamente nuestra mente, y por todo lo que vemos y por toda la infidelidad que practica la iglesia de Roma, por toda esa idolatría considerada por Dios como una infidelidad, nos enfocamos nuestra mente inmediatamente en la iglesia de Roma, el grupo religioso de Roma. Pero no nada más abarca a la iglesia romana, porque las definiciones que hemos dicho en forma rápida tienen un alcance aún mayor. Esto es para que no vayamos considerándonos, aquellos que nos consideramos cristianos, de que nosotros no podemos ser parte de esto. En dado caso de que seamos infieles, también entramos a ese ambiente, entramos a ese rubro o a esa definición también de gran ramera. Aquel cristiano que conoce a Dios, que ha conocido a Dios, que ha disfrutado a Dios, que ha hecho comunión con Dios y que en algún momento de su vida, de su tiempo, ha decidido traicionar, ha sido ser infiel a Dios con el mundo, con el pecado, con el enemigo, entonces entra en el concepto de ramera también, porque se ha prostituido, porque se ha hecho infiel, porque ha traicionado el pacto de Dios. De hecho, el concepto ramera es un concepto del Antiguo Testamento y que era aplicado solamente al pueblo infiel de Dios. De ahí que tener un comportamiento como una ramera, es decir, como una persona
que no tiene escrúpulos, en el sentido de amar, de sentir, de no querer traicionar. Y no me refiero a las personas que se dedican a eso, porque aquí no lo menciona así, lo compara en el versículo 5 con lo que tiene en la frente, tomando lo literal de las mujeres que se dedicaban a ese oficio. Tenían un nombre o tenían una marca en la frente para diferenciarse de las que no, porque en su tiempo, al menos en los tiempos de Juan, en los tiempos de Atenas, en los tiempos de Éfeso, había una cantidad enorme de mujeres que practicaban por gusto en ocasiones y porque consideraban que era parte de agradecer a sus dioses. Y es como se toma el ejemplo. Bueno, el comportamiento de una ramera, lo menciona la Escritura, es el pueblo infiel de Dios, es decir, aquel que se considera como parte de Dios, o que obedece a Dios, o que en un tiempo ha estado con Dios, pero que lo traicionan. Y no nada más que se ha salido, que ha abandonado el camino, porque puede estar dentro del grupo de la iglesia, incluso de la iglesia de Cristo, que es el pueblo de Dios actualmente, puede estar ahí, puede pertenecer ahí, puede asistir ahí, puede cantar ahí, puede orar ahí, puede hacer comunión ahí, pero si su mente, si su corazón está en las cuestiones del mundo, entonces tiene un pie tanto en la santidad como tiene un pie en lo mundano, y eso es estar practicando la prostitución espiritual, porque no siente ese amor fiel a Dios, porque no siente el ser una persona con esa fidelidad que Dios demanda. El primer concepto, la primera definición va dirigido precisamente al pueblo de Dios. Todavía no entramos al asunto de la idolatría, sino el primer concepto, ramera, va dirigido al pueblo de Dios actual, al pueblo que se llama Iglesia de Cristo, pero que es infiel, que aunque esté en el edificio, que aunque esté en la reunión, sus pensamientos, su corazón están en el mundo. O peor aún, de que va el domingo a hacer la comunión, al acto de adoración, y los días de entre semana al estudio, pero lo demás tiempo se lo dedica a las cuestiones mundanas. Eso es ser ramera, eso es practicar la prostitución espiritual, eso es ser infiel, eso es traicionar a Dios, porque y eso es autocondenarse al mismo tiempo. A Dios no se le puede traicionar, es decir, sí se le puede traicionar, pero no se le puede engañar, porque Dios todo lo sabe, Dios todo lo ve, Dios todo lo escudriña. Allá en el libro de Jeremías, en el capítulo 21, en el libro de Jeremías, capítulo 2, versículo 20, dice la Escritura así, Jeremías 2:20 dice así: porque desde muy atrás rompiste tu yugo y tus ataduras y dijiste, no serviré con todo eso. Sobre todo collado alto y debajo de todo árbol frondoso te echabas como ramera. Te echabas como ramera no en un sentido literal, no en la práctica del sexo, no, sino que debajo de todo árbol collado tenían a las imágenes, tenían a la idolatría, iban al templo, al acto de adoración a Dios, pero luego en el demás tiempo, debajo del árbol, hacían cultos hacia lo idolátrico, o en todo monte alto, en todo árbol frondoso. De ahí viene la idea del árbol de Navidad, como es un acto idolátrico, un acto que ofende a Dios, que traiciona a Dios, porque debajo de ese árbol de Navidad está la idolatría, está contra quién están traicionando a Dios, contra un mono hecho por manos humanas, que eso obviamente para nada es Jesucristo. Jesucristo no tiene imagen, tampoco el crucifijo es Jesús, tampoco la imagen que ven es Jesús, porque no se debe hacer imagen de lo que está arriba en el cielo, ni de aquí en la tierra, ni en ninguna parte. Jesucristo no tiene imagen, Dios no tiene imagen. Todo con lo que se traiciona a Dios
con lo que se le reverencia a Dios, digo, a otro que no es Dios, entonces es infidelidad y están traicionando a Dios. ¿Por qué le piden a quien no se le debe de pedir? ¿Por qué se le agradece a quien no se le debe de agradecer? Eso es infidelidad. Eso es ser una persona fiel. ¿Qué le parecería a una esposa que su esposo le pidiera a la vecina todo? Que le pidiera de comer, que le pidiera estar con ella y que le agradeciera a ella, teniendo a la esposa ahí. Así es como está Dios. Dios está disponible, pero Dios ve que el ser humano le pide a algo que no es Él y le agradece a algo que no es Él. Eso es ser infiel, eso es falta de amor. Así como el esposo le falta mucho amor para ser fiel a su esposa y mejor va hacia otro lado, así está el pueblo infiel de Dios y así está gran parte de la comunidad del mundo entero siendo infieles. Y esa es una falta de amor a Dios. El ser infiel es falta de amor a Dios. Dice el versículo 3, el capítulo 3 del versículo 3, como consecuencia dice: por esta causa las aguas han sido detenidas y faltó la lluvia tardía, y has tenido frente de ramera y no quisiste tener vergüenza. La frente es para identificar a quien practica ese tipo de actividades. La definición pues de lo que es la falta de amor, primero es el comportamiento como una ramera, es decir, un comportamiento infiel, un comportamiento sin remordimientos. Lo mismo se está con el mundo que se está con Dios, lo mismo se está en lo mundano que en lo santo. Eso es un comportamiento de una ramera, y lo primero que se enfoca a la palabra es al pueblo infiel de Dios, y tomamos un ejemplo del pueblo del Antiguo Testamento, pero en la actualidad el pueblo de Dios es la iglesia de Cristo, y todo aquel miembro de la iglesia de Cristo que sea infiel a Dios, entonces tiene un comportamiento de ramera y por consiguiente le falta mucho, pero mucho amor a Dios, porque es necesario amar a Dios, es necesario sentir amor por Dios, para Dios, por todo lo que somos, por todo lo que Él ha hecho por nosotros y para nosotros solamente. Dios diseñó, Dios hizo los cielos, la tierra. Dios, su voluntad es de que nosotros estemos morando delante de su presencia por toda la eternidad, solamente porque Él así quiso darnos vida y darnos vida en abundancia. Esto es vida eterna. Por ello debemos sentir amor a Dios. Es como cuando la esposa, al esposo lo consiente en todo, se gana a su esposo y sale el amor por las acciones que ve el esposo de ella. Dice, ¿cómo no amar a esta mujer si es una mujer completa, integral, que me complace en todos los sentidos? Bueno, Dios nos complace en todo, si uno está en su camino también, obviamente, porque Dios no va a dar, no, Dios no va a bendecir a quien no le ama, que no tiene a Jesús, que es el amor de Dios, entonces no tiene el amor de Dios. Pero aquí estamos viendo cómo el ser humano no ama a Dios, y la primera definición es el comportamiento como de una ramera. Otra definición dice el versículo 5, que esta mujer ramera dice: y en su frente un nombre escrito, un misterio, Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Bueno, adoptar las costumbres de Babilonia, de la Babilonia literal, de la Babilonia ciudad, una ciudad, Babilonia, que era idólatra, practicaban el libertinaje del cuerpo, practicaban la brujería a vistas, aunque hoy pues también está a vistas, claro. Pero era una depravación lo que había en esa ciudad de Babilonia. Y estamos hablando solamente de los tiempos del rey Nabucodonosor, porque tendríamos que irnos todavía a los orígenes de Babilonia. Pero utilizando solamente en los tiempos de Nabucodonosor, había un libertinaje corporal y un libertinaje en cuanto al espiritual depravado completamente. Bueno, quien adopte todas esas costumbres de la Babilonia literal también tiene falta de amor a Dios. Dice la escritura ahí, lo que leímos en Apocalipsis 17:5, esa es otra definición de lo que es la falta de amor. Y allá en el libro de Jeremías también,
en el capítulo 50, nos va a decir en parte, solamente una parte de todas las prácticas que hacía la Babilonia literal, la Babilonia ciudad. Y quien practique o quien adopte esas costumbres actualmente, entonces tiene falta o le falta mucho amor a Dios. Y entra también en esa definición, adoptar las costumbres de la Babilonia literal. Dice Jeremías capítulo 50, versículo 35 al 38. Espada contra los caldeos, dice Jehová, y contra los moradores de Babilonia, contra sus príncipes y contra sus sabios. Espada contra los adivinos, y se entontecerán. Espada contra sus valientes, y serán quebrantados. Espada contra sus caballos, contra sus carros, y contra todo el pueblo que está en medio de ella. Y serán como mujeres. Espada contra sus tesoros, y serán saqueados. Sequedad sobre las aguas, y se secarán, porque es tierra de ídolos. Y se entontecen con imágenes. Vuelvo a mencionar el versículo 36 y 38. Contra los adivinos había mucha brujería, era muy común. Y era muy común el libertinaje también, pero era muy común la idolatría a través de imágenes. Dice la escritura: sequedad contra las aguas, y se secarán, porque es tierra de ídolos, y se entontecen con imágenes. Se emboban, las imágenes los vuelven tontos. Y ahí están hincados ante una imagen que no representa absolutamente nada. Es como un marido que tiene a su esposa santa, su esposa decente, su esposa hermosa, su esposa bonita, pero está embobado, está entontecido por otra mujer. Es prácticamente lo mismo. Por otra mujer que nada más lo trae para un lado y para otro, pero que ni es de ella, ni es de él, ni le pertenece, ni le da lo que le da su propia mujer. Dios nos da todo, las imágenes no dan absolutamente nada. Todo aquel que adopte las prácticas idolátricas de Babilonia, que tienen a sus ídolos, a quien les piden, a quien les agradecen, les falta amor a Dios. Dios nunca autorizó imágenes, jamás. Dios nunca ha autorizado imágenes. Muchos, el grupo religioso de Roma, agarra ciertos pasajes de la Biblia, y en el próximo video vamos a hablar un poco de esos pasajes, cómo es de que agarran ciertos pasajes para avalar, entre comillas, a través de la Biblia, que Dios autoriza imágenes. Vamos a ver a través de los mandamientos cómo es que está establecido por la palabra. Pero eso lo vamos a ver en el próximo video. Por lo pronto, queremos que quede bien claro que la definición de lo que es falta de amor hasta este momento es un comportamiento infiel, es decir, un comportamiento como una ramera, y adoptar las costumbres de la Babilonia literal. Estar entontecidos con la idolatría y con las imágenes, que Babilonia tenía más de 1000 imágenes, más de 1000 ídolos. Y hoy sabemos qué religión tiene todo eso. Aparte de la idolatría, no nada más son las imágenes, también es ciertas características que nos va mencionando la Biblia. Pero el adoptar la idolatría, el adoptar las imágenes, es una falta de amor a Dios, y también el comportamiento infiel. Por lo pronto, Dios los bendiga y que tengan un excelente fin de semana.